¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando alguien con todo el dinero del mundo decide esconderse y vivir una vida completamente diferente? Andrés era ese hombre. Un millonario conocido en los círculos más exclusivos, pero él había decidido renunciar a todo para vivir como una persona común. Nadie en su barrio sabía que aquel hombre que trabajaba en pequeñas tareas diarias y vivía en un modesto apartamento tenía una fortuna que podía comprar ciudades enteras. Cada mañana, Andrés se despertaba con la misma rutina. Café negro en una taza sencilla, ropa común que no delataba su pasado y la esperanza de que ese día fuera distinto. Su vida estaba llena de soledad. En sus años de riqueza, había conocido muchas caras, pero pocas eran sinceras. El dinero había puesto muros entre él y las personas, y por eso decidió alejarse de todo. No quería más mentiras ni relaciones basadas en intereses. Sin embargo, ocultar su identidad no era tan sencillo como parecía. Andrés sentía el peso de una doble vida. Durante el día, trabajaba en pequeños oficios, ayudaba en una biblioteca, limpiaba oficinas o entregaba paquetes. Nadie le hacía preguntas porque parecía un hombre que simplemente quería pasar desapercibido. Pero por dentro, luchaba contra la desesperación y la necesidad de ser visto por lo que realmente era. Un ser humano común, con miedo, con sueños y con un corazón que buscaba compañía. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Andrés notó a una mujer sentada en un banco. Ella parecía diferente a las demás personas que pasaban rápidamente. Su mirada era tranquila, y a pesar de la sencillez de su ropa, había algo en ella que iluminaba el lugar. Se llamaba Sofía. Ella no sabía nada de la vida oculta de Andrés, ni del mundo de lujos que él había abandonado. Para ella, Andrés era solo un hombre amable que le sonreía sin pretensiones. Esa sonrisa despertó en Andrés una esperanza que no sentía desde hacía años. Quiso acercarse, pero el miedo a ser descubierto le detuvo. ¿Y si ella solo veía la apariencia y no a la persona? ¿Y si al saber la verdad, se alejara para siempre? La soledad había endurecido su corazón, pero ese día, en ese banco bajo el sol que empezaba a caer, Andrés decidió arriesgarse. Se sentó junto a Sofía, y comenzaron a hablar. Hablaron de cosas simples, el clima, los libros que les gustaban, las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que podía ser el mismo. No era un millonario, ni un hombre solitario escondido tras una máscara. Era simplemente Andrés, un hombre que quería vivir y sentir sin miedo. Sofía le escuchaba con atención, y sin saberlo, estaba derribando las barreras que Andrés había construido durante años. Esa tarde terminó con una promesa silenciosa. Ambos sabían que querían repetir ese encuentro. Andrés se fue a casa con el corazón un poco más ligero, pero con la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar. Aún no sabía cómo, ni cuándo, pero algo dentro de él le decía que la soledad terminaría pronto, y que quizás, solo quizás, Sofía sería la llave para abrir su mundo cerrado. Andrés despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La sonrisa de Sofía aún brillaba en su mente, pero junto a esa imagen venía el miedo. ¿Cómo podía acercarse más sin revelar su secreto? Había pasado años construyendo una vida donde nadie supiera quién era realmente, y ahora ese muro empezaba a tambalearse. Mientras desayunaba en silencio, miró por la ventana y vio cómo la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a sus dudas internas. Él había renunciado a esa vida para buscar algo más simple, algo verdadero. Pero, ¿sería posible encontrarlo cuando llevaba una mentira tan pesada? Pasó la mañana ayudando en la biblioteca, colocando libros en sus estantes y saludando con timidez a las pocas personas que entraban. Por fuera, Andrés parecía un hombre tranquilo y humilde, pero por dentro, la batalla continuaba. Se preguntaba si Sofía sentiría lo mismo por él si supiera la verdad. ¿Le importaría su pasado,
¿Su riqueza escondida? Al terminar su jornada, Andrés decidió que debía verla de nuevo. Esa idea le daba esperanza, pero también miedo. No quería arruinar lo que había comenzado con una mentira. Sin embargo, cuando llegó al parque, vio que Sofía ya estaba allí, leyendo un libro bajo la sombra de un árbol. Su presencia era tan natural que Andrés sintió que podía respirar por primera vez en mucho tiempo. Se acercó despacio, con el corazón latiendo fuerte, y ella levantó la mirada con una sonrisa cálida. ¿Quieres sentarte?, preguntó ella, sin miedo ni reservas. Andrés asintió, y juntos compartieron el silencio cómodo de dos personas que empiezan a conocerse. Hablaron sobre la vida, los sueños y los miedos. Sofía le contó que trabajaba en una pequeña tienda y que disfrutaba de las cosas simples, como caminar por el parque o escuchar música en las tardes. Andrés, por su parte, guardó su historia verdadera, pero se abrió lo suficiente para que Sofía viera su alma, no solo su apariencia. En ese momento, Andrés comprendió que su riqueza no tenía valor si no podía compartirla con alguien que lo entendiera. Pero el miedo a perderla por la verdad seguía presente, como una sombra oscura que no dejaba de acechar. Las semanas pasaron y la relación entre ellos se fortaleció. Cada encuentro era un refugio para Andrés, un momento donde podía ser simplemente un hombre que busca amor y compañía. Pero mientras más cerca estaban, más difícil le resultaba mantener su secreto. Una tarde, mientras caminaban por la ciudad, Andrés recibió una llamada inesperada. La voz del otro lado le heló la sangre. Era un viejo amigo, alguien que conocía su verdadera identidad y que no dudaba en usar esa información para sus propios fines. Andrés colgó el teléfono con las manos temblorosas. Sabía que esa llamada podía destruir todo lo que estaba construyendo con Sofía. El miedo volvió con fuerza, pero también la determinación de proteger lo que había encontrado. Decidió que debía enfrentar ese peligro antes de que fuera demasiado tarde. La soledad no podía ganar otra vez. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin arriesgar lo más valioso que tenía ahora? Esa noche, Andrés miró las estrellas desde su ventana y supo que debía tomar una decisión. La mentira ya no podía sostenerse. Si quería amor verdadero, tendría que mostrar su verdad, sin importar las consecuencias. Desde aquel día, Andrés sintió que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La llamada del viejo amigo no solo lo había alarmado, sino que despertó en él una necesidad urgente de ser honesto con Sofía. La idea de perderla por una mentira le parecía ahora peor que cualquier riesgo de mostrar su verdadera vida. Pero, ¿cómo contarle a alguien que no conoce nada sobre tu pasado que eres un millonario que ha fingido ser pobre? Andrés repasaba las palabras una y otra vez en su mente, temeroso de que cualquier error lo separara para siempre. Por eso decidió observarla primero, para entender qué tanto estaba dispuesta a aceptar y cuánto podía confiar. Sofía, por su parte, seguía sin imaginar la tormenta que se avecinaba. Para ella, Andrés era un hombre sencillo y amable, con una sonrisa que la hacía sentir segura. Sus encuentros en el parque, las conversaciones largas y las risas compartidas se habían convertido en el refugio que tanto necesitaba después de años de vivir su propia lucha silenciosa. Una tarde, Sofía invitó a Andrés a subir a la azotea de su edificio para hacer un picnic improvisado. Trajo una manta, unas frutas y unas velas pequeñas. La escena parecía sacada de un cuento. Luces de hadas colgaban del techo, la brisa era suave y el cielo comenzaba a teñirse de colores anaranjados por el atardecer. Andrés sentía que aquel momento era perfecto para abrir su corazón, pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si ella se asustaba? ¿Si la verdad arruinaba lo que habían construido? Mientras miraba las luces titilar, recordó las palabras del viejo amigo: tu secreto puede destruirte. Sofía notó su silencio y le preguntó con dulzura: ¿qué te preocupa, Andrés? Él suspiró y decidió contarle un poco,
sin revelar todo, solo para medir su reacción. Le habló de sus miedos, de la soledad que había sentido y de cómo a veces había deseado escapar de la vida que le tocaba. Ella lo escuchó atentamente, sin juzgar, y eso le dio fuerzas para seguir. Sofía, empezó con voz temblorosa, hay algo más que necesito decirte. No soy quien parezco. Ella lo miró, sorprendida, pero no apartó la mirada. Andrés tragó saliva y le confesó la verdad. Era millonario, pero había decidido esconderlo porque temía que nadie lo amara por quien realmente era. Un silencio profundo llenó la azotea. Andrés temió que ella se levantara y se fuera, pero Sofía simplemente sonrió con ternura y le tomó la mano. Gracias por confiar en mí, dijo suavemente. Lo que importa no es el dinero, sino la persona que eres. En ese instante, bajo las estrellas que comenzaban a aparecer, algo cambió para ambos. No eran dos desconocidos con secretos, sino dos almas que decidían enfrentarlo todo juntas. Sofía se acercó y, con un beso lleno de sinceridad y esperanza, selló un pacto silencioso de amor y verdad. Pero la historia no terminó ahí. El viejo amigo seguía ahí afuera, esperando el momento para revelar la verdad y poner a prueba esa nueva confianza. Andrés y Sofía sabían que el camino sería difícil, pero también entendieron que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. En aquella noche mágica, bajo las luces tenues y el cielo estrellado, nació una historia que demostraría que el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas. La mañana siguiente al picnic en la azotea amaneció con un aire distinto para Andrés. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía ligero, como si hubiese soltado una carga pesada. Sin embargo, la sombra del viejo amigo seguía rondando en su mente, recordándole que el peligro no había desaparecido, solo estaba oculto. Mientras caminaba hacia la biblioteca, pensaba en cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Sofía era la luz que iluminaba sus días grises, la voz que calmaba su alma inquieta. Pero sabía que el mundo exterior no era tan amable ni comprensivo como ella. Los secretos tienen un costo, y Andrés estaba a punto de descubrir cuánto. Al llegar al parque, vio a Sofía esperándolo con su sonrisa habitual. Ella no sabía nada del miedo que él sentía, ni de la tormenta que se avecinaba. Decidió guardar esa preocupación para sí mismo, para no arruinar los momentos que ahora disfrutaba con ella. Pasaron la tarde caminando y hablando de planes simples, un viaje que Sofía siempre quiso hacer, un libro que Andrés quería leer, una película que ambos querían ver. Eran momentos normales, pero para Andrés, cada instante estaba cargado de un significado profundo, como si fueran los últimos antes de una tormenta. Y la tormenta llegó sin aviso. Mientras Andrés regresaba a casa, recibió un mensaje de texto inesperado. Era una foto, él con Sofía, tomadas en secreto durante uno de sus encuentros, acompañada de un mensaje frío y amenazante. Sabemos quién eres realmente. Esto puede destruirlo todo. El corazón de Andrés se aceleró. Por un momento, sintió que todo se desmoronaba. ¿Quién estaba detrás de esa amenaza? ¿Qué quería realmente? No podía permitir que su vida con Sofía terminara así, pero no sabía cómo detenerlo. Esa noche, no pudo dormir. Pensaba en Sofía, en la confianza que ella había depositado en él, y en el peligro que ahora acechaba esa confianza. Sabía que tenía que actuar rápido, pero también con cuidado para no asustarla ni perderla. Decidió contarle lo sucedido, no para alarmarla, sino para prepararla. Quería que entendiera que su pasado podía alcanzarlos, pero que no iba a permitir que eso destruyera lo que habían construido juntos. Cuando se encontraron al día siguiente, Andrés tomó las manos de Sofía y le mostró el mensaje. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero también con determinación. No podemos dejar que nos separen,
dijo con voz firme. Lo que tenemos es real, y voy a protegerlo, cueste lo que cueste. Sofía asintió, entendiendo la gravedad de la situación, pero también la fuerza del amor que los unía. Decidieron enfrentar juntos esa amenaza, sin importar lo que viniera. Porque a veces, el amor no solo se trata de momentos felices, sino de luchar y mantenerse firme cuando todo parece perdido. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones. Andrés reforzó su privacidad, cambió sus rutinas y evitó lugares que pudieran poner en riesgo su relación. Sofía estuvo a su lado, apoyándolo con paciencia y valentía. Juntos buscaron la manera de descubrir quién quería dañarlos, sin perder la esperanza. Entre mensajes inquietantes y momentos de incertidumbre, el vínculo entre ellos se fortaleció. La confianza creció, y con ella, la certeza de que podían superar cualquier obstáculo si permanecían unidos. Finalmente, en una noche tranquila, Andrés y Sofía se sentaron nuevamente en la azotea, rodeados por las luces tenues y el cielo estrellado. Allí, lejos del ruido y las amenazas, prometieron proteger su amor y construir un futuro juntos, sin importar los desafíos. Porque a veces, el verdadero valor no está en esconderse del mundo, sino en enfrentarlo con alguien a tu lado. Los días siguientes a la amenaza fueron los más difíciles para Andrés. Cada sonido, cada llamada desconocida, le hacía pensar que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero lo que más le preocupaba no era él, sino Sofía. No quería que su mundo se convirtiera en un campo de batalla, ni que su inocencia se perdiera entre las sombras que lo perseguían. Andrés intentó mantener la calma, pero su viejo amigo no se rendía. En cada mensaje, en cada fotografía filtrada, dejaba claro que conocía todos sus secretos y que estaba dispuesto a usarlos para destruirlo. No solo amenazaba la fortuna que había guardado en silencio, sino también el corazón que ahora latía por Sofía. Una tarde, mientras caminaban juntos por la plaza, Andrés sintió una presencia extraña. Un hombre los observaba desde la distancia, oculto tras unas gafas oscuras y un sombrero. La mirada fría y calculadora del desconocido encendió una alarma en el interior de Andrés. Sin que Sofía lo notara, apretó su mano con fuerza y decidió que no podían seguir ignorando la amenaza. De regreso en casa, Andrés empezó a buscar respuestas. Revisó viejos contactos, escuchó llamadas grabadas y rastreó cada pista que pudiera llevarlo hasta su perseguidor. La verdad era dolorosa. Ese amigo, en quien había confiado años atrás, era ahora su peor enemigo. Había cambiado y no se detenía ante nada para conseguir lo que quería. Pero Andrés no estaba dispuesto a rendirse. Por primera vez, comprendió que el amor que sentía por Sofía era más fuerte que cualquier miedo o amenaza. Decidió protegerla, incluso si eso significaba enfrentar al hombre que una vez consideró un hermano. Sofía, al enterarse de la situación, no se escondió ni huyó. Al contrario, su apoyo fue un faro en la tormenta. Le dijo a Andrés que no estaba sola, que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Esa unión renovó la fuerza de Andrés y le dio un propósito claro. Mientras tanto, el viejo amigo intensificaba sus movimientos. Empezó a filtrar rumores en la ciudad, tratando de desacreditar a Andrés y poner en duda la sinceridad de su relación con Sofía. Pero nada de eso quebrantó la confianza entre ellos. Cada intento de destruirlos solo los hacía más fuertes. Una noche, recibieron una llamada inesperada. La voz al otro lado era la del enemigo, desafiante y segura de sí misma. «Sabes que puedo destruir todo lo que amas», dijo con frialdad. Andrés respondió con calma, dejando claro que no se dejaría intimidar. «Lo que tenemos es real, y no lo perderé por tus amenazas». A partir de ese momento, Andrés y Sofía tomaron medidas más drásticas. Cambiaron de casa, reforzaron su seguridad y se apoyaron en amigos de confianza.
La vida que parecía sencilla y tranquila se convirtió en un juego de estrategia donde cada movimiento debía ser calculado. Sin embargo, en medio de la tensión, también hubo momentos de ternura. Andrés le recordaba a Sofía cuánto la amaba y cómo ella había cambiado su vida. Sofía le mostraba que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la honestidad y el amor compartido. El peligro seguía latente, pero ellos aprendieron que la confianza y la unión podían ser su escudo más poderoso. Y aunque el futuro era incierto, sabían que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. La presión que sentían Andrés y Sofía era cada vez más intensa. Los días de tranquilidad se habían convertido en una ilusión lejana, y la amenaza del viejo amigo acechaba como una sombra constante. Pero, en medio de ese caos, algo inesperado sucedió. Andrés comenzó a recibir señales de que no estaba solo. Un día, mientras revisaba documentos y mensajes en su pequeño apartamento, encontró una carta anónima. En ella, alguien le aseguraba que conocía la verdad y que estaba dispuesto a ayudarlo. La carta no tenía firma, pero el mensaje era claro: no todo el mundo estaba en contra de Andrés. Esta esperanza renovó sus fuerzas. Con cautela, Andrés decidió confiar en esa ayuda desconocida. Empezó a buscar pistas y a hacer preguntas discretas, sin revelar demasiado. Mientras tanto, Sofía se mantuvo a su lado, apoyándolo en cada paso, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. Sin embargo, la paranoia seguía creciendo. Andrés sentía que cada persona a su alrededor podía ser un aliado o un enemigo disfrazado. Esa incertidumbre lo desgastaba, pero el amor por Sofía le daba un motivo para seguir adelante. Una noche, mientras caminaban por la ciudad, Andrés notó que alguien lo seguía. Sintió como su corazón se aceleraba y sin decir nada a Sofía, decidió tomar un atajo por calles menos transitadas. Pero la figura misteriosa no se rindió y los alcanzó en un callejón. El hombre se quitó el sombrero y las gafas, revelando un rostro familiar. Era un viejo socio de Andrés, alguien que había desaparecido años atrás sin dejar rastro. «Pensaste que podrías escapar, ¿verdad?», dijo con una sonrisa fría. «Pero los fantasmas del pasado siempre vuelven». Andrés respiró hondo. Sabía que este encuentro cambiaría todo. «¿Qué quieres?», preguntó con voz firme. El hombre se acercó y le entregó un sobre. «Aquí está todo lo que necesitas para protegerte y a ella. Pero ten cuidado, no todos quieren que salgas de esto vivo». De regreso en casa, Andrés y Sofía abrieron el sobre. Encontraron documentos, nombres y pruebas que podrían ayudarles a desenmascarar al enemigo real detrás de las amenazas. La sorpresa fue descubrir que el viejo amigo no actuaba solo, sino como parte de una red que buscaba controlar y destruir lo que Andrés había construido. Este descubrimiento fortaleció su determinación. Ya no solo luchaban por su amor, sino por la verdad y la justicia. Sabían que el camino sería peligroso, pero también que juntos podían enfrentarlo. Los días siguientes fueron una mezcla de investigaciones, encuentros secretos y planes para desbaratar la red que amenazaba sus vidas. Sofía mostró una valentía que sorprendió a Andrés, y él, a su vez, le enseñó que la fuerza no está en el dinero, sino en el corazón y la voluntad. En medio de esa batalla, el amor entre ellos crecía y se hacía más fuerte. Cada mirada, cada palabra, era un recordatorio de que no estaban solos. Habían encontrado en el otro un refugio seguro, un motivo para seguir luchando. Finalmente, una noche, mientras miraban las estrellas desde la azotea, Andrés tomó la mano de Sofía y le prometió que ningún enemigo ni mentira podría separarlos. Que su amor era más grande que cualquier secreto o peligro. Y así, con la esperanza renovada y la fuerza del amor, se prepararon para enfrentar lo que vendría, sabiendo que, pase lo que pase, lo harían juntos. Los días se convirtieron en semanas,
y la investigación para descubrir la verdad detrás de las amenazas los sumergió en un mundo oscuro y lleno de secretos. Andrés y Sofía trabajaban sin descanso, revisando documentos, siguiendo pistas y evitando caer en trampas que los enemigos les tendían. Cada paso los acercaba más a la verdad, pero también aumentaba el peligro. Una noche, mientras revisaban una lista de nombres vinculados a la red que amenazaba su vida, encontraron algo inesperado. Alguien muy cercano a Andrés estaba involucrado. Era un golpe duro, porque confiaba en esa persona, pero la traición era una realidad que no podía ignorar. Andrés decidió enfrentar a ese aliado con cautela. No quería poner en riesgo a Sofía ni a él mismo, pero necesitaba respuestas. La conversación fue tensa, llena de reproches y secretos revelados. La persona confesó que había sido manipulada y que también quería salir de esa red oscura. Esta revelación les dio una nueva pista para desmantelar la red desde dentro. Pero sabían que ahora eran más vulnerables que nunca, porque la traición hacía que no pudieran confiar plenamente en nadie. Mientras tanto, Sofía seguía siendo el pilar de Andrés. A pesar del miedo y la incertidumbre, su amor y su fe en él no flaqueaban. Le recordaba que juntos eran más fuertes, y que no debían dejar que el pasado destruyera el futuro que estaban construyendo. Una tarde, cuando pensaban que podían tomarse un respiro, recibieron una llamada anónima. La voz al otro lado era fría y amenazante. Dejen de investigar o sus secretos serán revelados al mundo. Andrés sintió como el miedo volvía a apoderarse de él, pero esta vez estaba decidido a no retroceder. Sofía lo miró a los ojos y le dijo con firmeza: no podemos dejar que ganen. Tenemos que ser valientes, por nosotros y por todo lo que hemos luchado. Con esa nueva determinación, Andrés y Sofía planearon un encuentro con un contacto clave dentro de la red. Era arriesgado, pero la única forma de acabar con la amenaza era enfrentándola cara a cara. El día del encuentro llegó y la tensión se podía cortar en el aire. Andrés llevaba consigo toda la información que habían recopilado, preparado para cualquier eventualidad. Sofía, aunque preocupada, estaba a su lado, lista para apoyarlo. En un lugar apartado y oscuro, apareció un hombre misterioso. Sin muchas palabras, les entregó pruebas contundentes sobre los verdaderos líderes de la red y sus oscuros planes para destruir a Andrés y controlar su fortuna. Pero justo cuando pensaban que tenían el control, una sombra apareció detrás de ellos. El viejo amigo, acompañado de varios hombres, los había seguido. La traición estaba a punto de estallar en una confrontación inevitable. Andrés sintió el peso del peligro, pero también la fuerza del amor de Sofía que lo impulsaba a luchar. No iba a permitir que nada ni nadie separara lo que habían construido. La tensión creció hasta un punto crítico. Los enemigos exigían que entregaran toda la información, mientras Andrés y Sofía buscaban una salida. En ese momento, la valentía y la astucia se convirtieron en sus mejores armas. Con rapidez, Andrés y Sofía lograron escapar, utilizando la oscuridad y su conocimiento del lugar para despistar a sus perseguidores. La huida fue desesperada, pero juntos lograron salvarse. Mientras corrían por las calles vacías, Andrés sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. La batalla por su vida, por su amor y por la verdad apenas comenzaba. La noche era fría y silenciosa, pero el corazón de Andrés latía con fuerza mientras corría junto a Sofía por las calles oscuras. Sabía que ese momento definía todo: su futuro, su amor y la verdad que había estado escondiendo durante tanto tiempo. No podía permitirse fallar. Después de esquivar a sus perseguidores, Andrés y Sofía encontraron refugio en un pequeño café abierto hasta tarde. Allí, sentados frente a frente, compartieron un respiro y planearon su próximo movimiento. Sabían que no podían seguir huyendo para siempre. Andrés sacó los documentos y pruebas que habían recibido.
Con voz firme, le explicó a Sofía cómo iban a desmantelar la red que los había perseguido desde el principio. La clave estaba en exponer a los líderes y demostrar la verdad ante todos, sin importar las consecuencias. Sofía, con determinación, le respondió: no importa lo que cueste, tenemos que hacerlo. Por nosotros, por la justicia y por todos los que han sufrido en esta red. Con esa promesa, comenzaron a preparar una estrategia que combinaría tecnología, aliados inesperados y su propia valentía. Andrés contactó a periodistas confiables y a antiguos amigos que estaban dispuestos a ayudar. Sofía organizó la logística y se encargó de que todo estuviera listo para el gran día. Pero la noche anterior a la exposición, recibieron una última amenaza. El viejo amigo, desesperado, intentó intimidarlos con una llamada directa: si siguen adelante, no solo perderán el dinero, perderán todo lo que aman. Andrés respondió con una calma inesperada: lo que amamos es más fuerte que tu odio. Al amanecer, el día clave llegó. En una conferencia de prensa cuidadosamente organizada, Andrés y Sofía presentaron las pruebas que demostraban la corrupción, la traición y las amenazas que habían recibido. Los medios quedaron en shock, y la policía abrió una investigación inmediata. El viejo amigo y sus cómplices fueron detenidos, y la red empezó a desmoronarse. Andrés pudo, finalmente, respirar con tranquilidad, sabiendo que el peligro había pasado. Pero lo más importante no era la justicia, sino lo que había crecido entre ellos. Andrés y Sofía, tras enfrentar la tormenta juntos, se dieron cuenta de que el amor verdadero no depende del dinero ni de secretos, sino de la confianza, la honestidad y la valentía para ser uno mismo. Esa noche, bajo las estrellas, Andrés llevó a Sofía a la azotea donde todo comenzó. La miró a los ojos y le dijo: gracias por quedarte conmigo, por creer en mí y por enseñarme que la vida es mucho más hermosa cuando no hay máscaras. Sofía sonrió, con lágrimas de felicidad, y lo besó suavemente. Ese beso selló un nuevo comienzo, libre de mentiras y lleno de promesas. El millonario solitario ya no estaba solo. Había encontrado en Sofía no solo un amor, sino una compañera para toda la vida. Juntos, enfrentaron el pasado y construyeron un futuro donde las estrellas no eran solo testigos, sino la luz que guiaría su camino. Y así, bajo ese cielo estrellado, terminó una historia que comenzó con secretos y terminó con un amor sincero, capaz de vencer cualquier tormenta.